Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Con esta charla acabamos el ciclo que hemos venido dedicando durante 13 semanas seguidas al proceso de rehabilitación del Museo Arqueológico Nacional, a la renovación tanto arquitectónica como, sobre todo, de la museografía, de las salas de exposiciones permanentes del museo, ¿no? Comenzamos viendo pues el recorrido cronológico y cultural básicamente de la exposición y cómo se habían ido montando las salas de prehistoria, protohistoria, etcétera, etcétera. Y después hemos ido acabando con algunos temas monográficos, como el espacio dedicado a la historia del propio museo dentro de la exposición, o la semana pasada a las tareas de conservación y restauración que se han producido a lo largo de todo el proceso, a lo largo pues de más de 6 años. En realidad, en un trabajo ingente para un buen número de equipos, ya no solo para el personal técnico del museo. Y hoy vamos a acabar el ciclo con otro aspecto muy particular, que es transversal al conjunto de las charlas anteriores, que es el de la accesibilidad. El cómo hacer llegar esos contenidos, cómo intentar hacer llegar esos contenidos a la mayor cantidad posible de público. Para todos aquellos que tenemos nuestros órganos, nuestro cuerpo y nuestros sentidos en un funcionamiento más o menos normal, todos tenemos algún problema, ¿no? Pues el museo es básicamente accesible, pero hay muchas personas que tienen dificultades para moverse, para caminar o para interactuar, o son sordos, o son ciegos, o tienen otros muchos problemas, y a ellos también, en la medida que podemos, pues hemos intentado darles cabida, darles acceso a la exposición y a las actividades del museo, ¿no? Esto es una tarea, bueno, supongo que ya luego lo comentarán, es una tarea sin fin, porque a medida que vas entrando en actividades o en planteamientos expositivos surgen otros, y a medida que te vas dedicando o que vas prestando atención a unos colectivos, surgen otros colectivos, o dentro de esos colectivos van surgiendo especialidades o especializaciones, particularidades, porque hay muchos tipos de sordera, hay muchos tipos de ceguera, o hay muchos tipos de baja visión a los que hay que prestar atención, como digo, pues escalonadamente, porque no podemos hacer frente a todos, ¿no? Bien, pues para contar cómo se ha desarrollado el programa de accesibilidad al Museo Arqueológico Nacional, están con nosotros dos de las conservadoras del Departamento de Difusión, que ha sido el encargado del programa. En primer lugar, María Jesús Rubio Visiers, que es licenciada en Arqueología de la Autónoma, un sitio lejano y remoto, que fue ayudante de museos durante varios años, pasó por el Museo del Ejército para formarse literalmente, y después ya como conservadora, pues si no recuerdo mal, desde 2005, ¿no? Trabaja en el Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional, y dentro de las muchísimas funciones generales que se desarrollan dentro del departamento, su especialidad o su área particular de trabajo es la del aprendizaje de adultos y la de la formación de personal voluntario, y en particular de personal voluntario de la tercera edad dentro de los programas con los que funciona el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y junto a ella está Dori Fernández Tapia, que tiene casi el mismo currículum, solo que es de la Complutense en vez de la Autónoma. Eso marca diferencias siempre, y que pues casi repite la historia, pero 10 años antes, ¿no? Dori, en lugar de entrar en 2002 en el cuerpo de ayudantes, entró en el 92, entonces le dio tiempo a estar en el Museo de América y en el Museo Romántico antes de venir al Museo Arqueológico Nacional, donde igualmente ha desarrollado. Ella se ha ocupado más, casi todo el tiempo, de la programación de actividades, ¿no?, de ir organizando la variada y abundante programación de actividades. Ahora, mientras estábamos viendo cómo nos vamos a apañar el año que viene con la cantidad de talleres, visitas y de todo que hay en el museo, a qué horas se van a hacer, en qué lugares se van a hacer y quién se va a ocupar de gestionar y de mover todos esos talleres, ¿no?
Bien, una de las metas básicas del Departamento de Difusión efectivamente es poner al alcance de la mayor variedad, de la mayor diversidad, del mayor número de segmentos posibles de público las actividades y los contenidos que el museo muestra, que el museo quiere transmitir. Entonces, en ese punto no quedaba más remedio que encargar al Departamento de Difusión que ampliara aún más el abanico y, efectivamente, como digo, se ocupara de desarrollar este programa de accesibilidad del que vamos a hablar hoy. Buenas tardes. Espero que les guste la exposición que vamos a hacer y simplemente será ampliar las palabras de presentación que ha dicho nuestro director. Como ustedes pueden ver, nuestra ponencia de esta tarde versará sobre la accesibilidad universal y la inclusión en el Museo Arqueológico Nacional. En primer lugar, vamos a aclarar qué queremos decir con los términos accesibilidad universal e inclusión, que son los más importantes de esta exposición y sobre la que va a girar toda ella. ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? Como pueden leer en la diapositiva, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social indica que es la condición que deben reunir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. ¿Qué significa esto? Pues que no solamente tenemos que ponernos bajo las normas jurídicas, sino que tenemos que llegar a ponernos en el lugar del otro y diseñar pensando en todas las personas y no crear ningún tipo de barrera física. Eso es lo que se ha intentado en el museo, según veremos. Pero es importante señalar, habéis visto señalado en rojo, que es que se utiliza la expresión personas con discapacidad. En principio, se procura evitar este término porque se prefiere emplear personas con diversas capacidades. Sin embargo, en ocasiones es imposible. Cuando nos referimos a discapacidades concretas, como pueden ser discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas, sí que tenemos que hacer uso de discapacidad. Esto va a ser importante durante nuestra exposición, como ahora veremos. La accesibilidad universal en el museo, ¿a qué se refiere? Se refiere a la accesibilidad física, que bien ha dicho antes nuestro director, cómo tenemos que permitir que todas las personas puedan acceder tanto a los servicios que ofrece el museo como a la exposición, todas las personas con algún problema de movilidad, pero también tenemos que ver el aspecto de la accesibilidad cognitiva, que se refiere que puedan acceder al significado de los objetos, a la información que el museo ofrece de ellos, para que puedan comprender y disfrutar, como todos los demás, de la exposición que les ofrece el museo. Queremos decir que esto tiene que ser, hay que permitir la accesibilidad, el acceso a la información y la accesibilidad física y la cognitiva de todas las personas, porque hay distintos modos de acercarse a la exposición y se realiza, quiero decir, y distintas formas de relacionarse. No todo el mundo se relaciona igual, porque depende siempre de sus capacidades, ¿no? Una persona, claro, que no, vamos a ver, que su nivel cognitivo sea menor, pues habrá que facilitarle esa comprensión de la exposición de alguna manera que ahora después veremos. Bien, ahora vamos a pasar a la palabra inclusivo. ¿Qué significa? Simplemente... Ay, perdón. Vale. Bien.
Bien, pues el segundo término, que es inclusivo, que está presente en nuestra conferencia, para lograr un museo inclusivo, es decir, que sea accesible física y cognitivamente, en el arqueológico, el Museo Arqueológico Nacional se ha servido de una museografía inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Una museografía que sea accesible e inclusiva es lo que defiende la ley denominada Liondau, que es la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003. Por ejemplo, una exposición preparada para personas con discapacidad visual puede ser muy accesible, pero no es inclusiva porque está reservada solo para ellos. Sin embargo, si se abre a todos los públicos, esa misma exposición será accesible y también inclusiva. Eso es lo que se pretende con esa museografía inclusiva, es lo que ha pretendido el museo incorporar a todos sus visitantes independientemente de sus distintas capacidades. Bueno, la Liondau, perdonad, es la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal, data de 2003. Bien. La accesibilidad cognitiva en un museo parte de la exposición. La exposición es el medio de comunicación normal por excelencia de un museo, pero puede ser accesible, más o menos accesible. La que pueden ustedes ver en las salas es bastante comunicativa. Se ha pretendido hacer con medios, con elementos internos como los paneles, las cartelas o los vídeos, se ha pretendido hacer accesible porque ayudan mucho a contextualizar los objetos y a seguir el discurso expositivo. Pero, además de estos elementos internos de la exposición, el museo ha contado con una guía multimedia y 17 estaciones táctiles. Me encargaré yo de hablarles de la guía multimedia y Maje les hablará de las 17 estaciones táctiles que se incluyeron en un plan de accesibilidad general del museo en el que se preveía facilitar toda esta accesibilidad física y cognitiva de todas las personas en igualdad de condiciones al Museo Arqueológico Nacional. Gracias a ello, gracias a este Plan General de Accesibilidad, el Museo Arqueológico Nacional se ha convertido en un modelo de museo accesible e inclusivo. Entonces ahora Maje os va a explicar un poquito el Plan de Accesibilidad General. Bueno, vamos a ver en primer lugar un poco cómo surge este proyecto, qué motivos lo generan, cómo se fue desarrollando y cómo se fue modificando a lo largo de todo el proceso de la obra para la reapertura del museo y cómo se fue cambiando esa idea inicial hasta que gestamos lo que es el plan actual. En principio, el proyecto de accesibilidad se concibió con motivo de la reforma del museo, evidentemente, como una necesidad imperiosa para el museo, atendiendo a todo tipo de personas con discapacidades diferentes, motoras, auditivas, visuales, en principio también intelectuales. Luego veremos que en este momento todavía no hemos iniciado, digamos, el proceso para atender a este sector de visitantes, pero que lo tenemos evidentemente en la cabeza, puesto que el título de la conferencia ya es significativo. Estamos hablando de un proyecto abierto, un proyecto en marcha que no solo no ha terminado, sino que estamos casi empezando de alguna manera. Por otro lado, y como ya bien ha explicado mi compañera Dori, se decidió apostar por el diseño de accesibilidad universal, es decir, que la exposición, sus contenidos, sus significados, fueran accesibles absolutamente para todo tipo de visitantes. ¿Cómo justificamos este proyecto? Bueno, por un lado, evidentemente, porque era necesario atender a las necesidades educativas, culturales, de ocio, de cualquier tipo de visitantes, tengan o no tengan una discapacidad, tengan mayores, menores capacidades o diferentes. Por otro lado, estábamos obligados por ley a cumplir unas normas jurídicas en relación al acceso a la cultura y al patrimonio de cualquier persona. Y, por otro lado, el deseo de ser un modelo, es decir, de intentar buscar la excelencia, en cierto modo, poco a poco en este campo de la accesibilidad.
vamos a ver, digamos, cuáles han sido los principales destinatarios a los que está destinado este plan. Por un lado, personas con discapacidad motora, es decir, una discapacidad física a personas con problemas de movilidad, personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual. Luego veremos un poquito más en detalle la discapacidad o la atención a personas con discapacidad visual, pero siempre teniendo en cuenta a todos los visitantes. Y, de hecho, todos los medios que hemos implementado en el museo se han hecho para todo el mundo, independientemente de sus capacidades. En cuanto a las personas con discapacidad motora, un primer aspecto era la señalización de todos los espacios de los que dispone el museo para sus visitantes, tanto en español como en inglés. Por otro lado, la eliminación de las barreras arquitectónicas. Esto es un aspecto importante porque este no deja de ser un edificio del siglo XIX y, por lo tanto, bueno, pues tiene algunas carencias arquitectónicas que ha habido que solventar con la inclusión de rampas, de ascensores para permitir una circulación vertical adecuada, evitar escalones o escaleras que dificulten el paso a lo largo de la exposición, etcétera, etcétera. Lo mismo digo con respecto a espacios característicos como son venta de entradas, punto de información, etcétera, que requieren espacios también adaptados para personas, por ejemplo, en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Por otro lado, había que también adaptar espacios, es decir, aseos adaptados igualmente, lo mismo con los ascensores, la inclusión de braille, por ejemplo, en los ascensores, en la señalética también con un tipo de macrocaracteres con tamaños y colores y contrastes adecuados, etcétera. Y, por último, servicios de préstamos de sillas de ruedas, sillas para bebés, etcétera, etcétera. Todo esto son elementos que, bueno, hoy en día ya parecen obvios, pero que el museo, antes de su remodelación, pues no contaba con todo este tipo de servicios que facilitaran la visita a cualquier visitante. En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, también se ha pensado específicamente en ellos con la introducción del subtitulado para todos los audiovisuales, todos los interactivos, etcétera, que forman parte de la exposición permanente. Hay que tener en cuenta que la nueva exposición ha incluido medios audiovisuales modernos bastante numerosos que bueno, no son accesibles para una persona con problemas de audición si no se incluye algún elemento técnico que se lo facilite. También para ello se instalaron bucles magnéticos y amplificadores que permiten mejorar las señales acústicas para las personas que llevan implantes cocleares o que llevan algún tipo de dispositivo. Y este tipo de bucles, que son fijos, están no solamente en espacios de exposición, sino también en todas las zonas donde ellos tienen que interactuar con el personal del museo, por ejemplo, información, guardarropa, etcétera, etcétera. Por otro lado, la guía multimedia accesible, que incluye tanto el subtitulado de las distintas secciones en las que se divide, que luego comentará mi compañera, como vídeos de lengua de signos de cada uno de todos estos textos. Por último, para el proyecto de accesibilidad para personas con discapacidad visual, lo primero importante es decir que ha sido tal vez el que ha tenido un desarrollo más importante hasta el momento, y que ha sido un trabajo en colaboración, como todo el plan, pero este en concreto ha requerido la colaboración de muchos elementos, de muchas empresas, de muchas personas, tanto en el diseño del mobiliario como en la realización de reproducciones, maquetas, mapas, etcétera, en el montaje de todos estos elementos, realización de gráfica, etcétera, y luego el propio departamento que se ha encargado de desarrollar los contenidos de cada una de las estaciones táctiles. Y un aporte fundamental ha sido la colaboración con la Fundación ONCE, que ha sido un apoyo importante a la hora de plantearnos realmente las necesidades que las personas con una discapacidad visual pueden tener habitualmente cuando se enfrentan a un espacio a veces tan poco amigable para una persona con algún problema visual como puede ser un museo o cualquier otro centro cultural. Ha sido muy interesante porque nos ha facilitado mucho también el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Qué estrategias o actividades hemos implementado a este respecto? Pues básicamente en relación a la propia señalética general del museo
Y, por otro lado, la realización de estas estaciones táctiles, de las que después hablaré con un poco más de detenimiento. Y ya pasa mi compañera a hablar de la guía multimedia. Bien, hoy día todos sabemos que es una guía multimedia, pero cuando en 2011 nos encargaron realizar los contenidos que debía tener para facilitar la información del discurso expositivo del museo, nos encontramos con una tableta que era un dispositivo accesible, portátil, interactivo y con una pantalla que en principio nos planteó una serie de problemas cuya respuesta veréis a lo largo de la exposición. Esta guía multimedia supone un paso más que las tradicionales signoguías y audioguías que estábamos acostumbrados a ver en aquellas ocasiones en otros museos. La primera se había implantado en España, la primera signoguía en 2007 en el Museo de Reina Sofía, pero después de aquello, la primera guía multimedia propiamente dicha que se empezó a generar fue esta del Museo Arqueológico Nacional. Tenía la ventaja de que se podían incluir textos locutados, imágenes fijas, vídeos, aparte de archivos de audio, que después comentaremos cómo se han beneficiado los distintos colectivos de estos elementos. Se planteó que debía seguir esta guía multimedia un diseño para todos, es decir, que pudiese ser utilizado por personas con distintas capacidades. No se pensó en una guía específica para ciegos, otra guía, por ejemplo, específica para sordos, etcétera, etcétera, sino que estuviesen todas las ventajas disponibles en un solo dispositivo, disponibles para todo tipo de personas con sus distintas capacidades. Bien. Lo primero que nos cuestionamos a la hora de pensar cómo íbamos a abordar la tarea de completar esta guía multimedia fue a quién podía dirigirse. En principio, hemos pensado que es útil para los visitantes mayores de 12 años. También se ha pensado que puede ser útil para el público infantil, pero eso será un apartado que veremos posteriormente y que se desarrollará, un proyecto a desarrollar en el futuro. No nos ha dado tiempo aún. Serían las personas mayores de 12 años que hablen español y castellano. En el futuro se va a completar con francés, con otro idioma más. Al decir que la guía multimedia podía incluir archivos de audio, las locuciones de estos archivos se generaban de forma automática. Eran locuciones automáticas. Sin embargo, se vio que estas locuciones no eran muy atractivas para el público, cansaban después de estar escuchando 2 o 3 seguidas, y se decidió optar por la locución humana, que es bastante más agradable y cumple bastante bien los objetivos. Entonces, también se pensó, como hemos dicho, que podría ser muy útil para las personas con discapacidad visual o auditiva. Para las personas con discapacidad visual se han incluido audiodescripciones y textos para orientarse en la audionavegación. Después también pensamos que podían ser útiles esta guía multimedia para las personas que prefieren las explicaciones orales en lugar de tener que estar leyendo las cartelas tanto de pared como los paneles, como las cartelas de los objetos. Y también podría ser muy útil para las personas que necesitan que les seleccionen lo más importante o lo que hay que ver en el museo, porque el museo tenemos que tener en cuenta que tiene más de 300 vitrinas, son casi 3 kilómetros de exposición, repartidos en 9.000 y pico metros cuadrados. En fin, es una exposición con más de 15.000 objetos, es muy compleja. No se puede abarcar toda, por supuesto, en un solo día, y es muy útil esta guía multimedia para hacer un recorrido guiado por la guía, precisamente por esta guía, o incluso pasear por el museo y cuando algún objeto llame la curiosidad del visitante, pueda acceder fácilmente a información sobre él.
¿Qué tuvimos que hacer? En primer lugar, diseñar la estructura. ¿Qué sucedía en esos momentos en el museo en 2011 y 2012? El museo estaba en obras, las vitrinas estaban sin montar y tuvimos que trabajar con el proyecto museográfico, el discurso museográfico en papel. Teníamos que imaginarnos un poco la distribución de las vitrinas y también la disposición de los objetos en esas vitrinas, aunque partíamos de dibujos y de fotos previas, con montajes previos que se habían hecho. Fue una labor ardua hasta que fueron avanzando las obras y la disposición de las vitrinas, por lo cual las últimas fases fueron un poco más sencillas. Pero en principio trabajamos tuvimos que diseñar la estructura sobre el plan museológico y el proyecto el discurso expositivo sobre papel. Entonces se pensó en un itinerario general que comprendería las salas de las primeras hasta la Edad Moderna, desde un paseo por la historia de España desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. Ese sería el primer grupo. El segundo serían Próximo Oriente, Egipto y Nubia y Grecia, serían las culturas del Mediterráneo, y un paseo por la colección numismática, a lo que hay que añadir las 17 estaciones táctiles que después nos explicará Maje. A continuación tuvimos que ver los recorridos conceptuales que queríamos incluir en la guía multimedia. De todos estos módulos temáticos que hemos visto antes, tanto de prehistoria, protohistoria, etcétera, se establecieron unas áreas temáticas, como aquí estamos viendo el contenido del módulo temático El Nilo, Egipto y Nubia, que se estructuró en tres temáticas, tres subáreas que corresponderían a sociedad, creencias y mundo funerario. Cada una de ellas, además, contenía los temas más importantes referidos a esa área. Por ejemplo, en sociedad se habló hay un texto dedicado al Nilo, a los egipcios y nubios, a los jeroglíficos, al faraón y también a los jeroglíficos y la vida cotidiana. Esto en cuanto a todos los módulos temáticos. De los 10 módulos temáticos hubo que hacer esta estructura de cada uno de ellos. También nos planteamos el objetivo, qué podía ser, qué lugar tendría en la exposición esta guía multimedia, qué lugar ocuparía. Pues en principio se pensó sustituiría a una versión virtual de la exposición. Eso no nos pareció muy oportuno, tampoco que fuese un complemento. Quisimos hacer con esta guía multimedia otra forma de ver la exposición, un complemento a la misma, porque si ustedes son conscientes, o sea, pasean por el museo, verán una información general plasmada en los paneles de sala, en los paneles de la pared en las salas, y luego una información básica sobre los objetos en concreto. Sin embargo, los conjuntos de objetos que hay en muchas vitrinas quedan un poco a veces desdibujados y no explicados. En ese campo fue en el que nosotros quisimos incidir y plantear un recorrido distinto que explicara no solo los objetos individuales, sino los conjuntos que se habían formado. Bueno, al final se escribieron 280 textos. Teníamos espacio para 300, todavía tenemos un margen para dedicarlo a recorridos infantiles, etcétera. Entonces se escribieron textos sobre las piezas que se habían destacado en el discurso museográfico y a ciertos conjuntos o subconjuntos, como comentábamos, que estaban expuestos bien en una vitrina o bien en un conjunto de vitrinas. En lo siguiente, una vez definidos ya los textos, como hemos dicho, y los contenidos que queríamos, a los que queríamos dedicar la guía multimedia, organizamos toda la información en unidades comunicativas. Aquí una unidad comunicativa consta del texto y de una imagen fija, como esta que ven aquí, o
de un vídeo, que lamentablemente no vamos a poder ver porque lo hemos estado probando, pero no ha funcionado porque el programa con el que se hizo no lo tenemos aquí. Entonces, la imagen fija, como pueden ustedes ver, de cada pieza, lo que intentábamos era no simplemente dar una imagen que ya está viendo el visitante, que ya está cuyo objeto ya está viendo en la vitrina, sino información información significativa. Aquí el texto hace mención a las inscripciones que hablan de la mesta, como pueden ustedes ver aquí. Este es el objeto al que se refiere, es una urna de la mesta, y el texto al explicarlo habla de esta inscripción mesta y de esta otra que pone cabaña real. Real cabaña. Así sucede con todas las piezas destacadas en la exposición. Y de los conjuntos ya les he dicho que la unidad comunicativa lo que incluye es un vídeo que dirige la mirada hacia las piezas sobre las que está hablando el texto en ese momento. En resumen, cada texto explica una pieza destacada o una o varias vitrinas que forman conjunto. Cada texto y su imagen fija o vídeo forman una unidad comunicativa. Además, estas unidades comunicativas se identifican con un título que sintetiza la idea global de la que habla el texto. Esto es muy interesante, quisimos que fueran unos títulos llamativos y atractivos para el visitante. Después, hemos comentado ya que las imágenes fijas destacan los aspectos significativos de las piezas destacadas y que los vídeos ayudan a identificar los objetos a los que hace referencia el texto. Bien, como pueden ver, en la exposición se procuró que sobre todo en la parte de la exposición de Grecia, se procuró que cada vitrina narrara una historia, se dedicara a un tema. Esto es lo que hemos tenido que contar también en los textos que hemos dicho. Pero estas historias, al final, en realidad los textos que nos han salido son como breves historias, corto. Cuando es un vídeo es como un corto que narra una historia sobre la vitrina o las vitrinas relacionadas. Entonces, las historias están contextualizadas en la exposición. En los vídeos, se utilizan las imágenes como vemos aquí, las imágenes que hemos dicho, que están en la propia exposición. Dibujos, pueden ser dibujos o mapas. Bueno, aquí tenemos dos que corresponden a los millares. Este dibujo estaría aquí al fondo y lo que se hizo fue marcar la muralla a la que hace referencia el texto. Y aquí se ve un mapa de la península ibérica con las piezas y su localización, las piezas del mundo ibérico y celtibérico. Para realizar estos vídeos acordes con el texto, tuvimos que hacer unos guiones previos, unos guiones para que la persona que montaba el vídeo tuviese información del orden y la estructura que tenía que seguir. Entonces se iban marcando en las fotos, se iban marcando las piezas que tenían que salir y en el orden que queríamos que apareciera, o bien con los números o bien por colores. Se les fue indicando a las personas que realizaban estos montajes. Al final se hicieron 125 animaciones, con lo que cada una de un minuto, más o menos, un minuto 20, con lo que todo esto conlleva que, como hemos comentado, de trabajo de hacer fotos y organizar la información para las personas que iban a montarlos. Aquí es donde quería enseñarles una animación, pero ya les digo que no ha funcionado. De todas formas, saben que esta guía multimedia está a disposición del público en la tienda, que es en la que se encarga de ponerlo en alquiler. Son historias al final que se han traducido, se han locutado, se han subtitulado y se han signado, se han traducido a la lengua española de signos. En total se hicieron 280, como hemos comentado antes, con voz humana. También hubo que realizar muchísimas fotografías, en total ya ven ustedes 460 fotografías, algunas, como hemos dicho, de piezas destacadas y sus detalles, y otras de la vitrina completa o de vitrina o vitrinas completas. Pero también necesitábamos unas
fotos topográficas para ayudar al visitante a situarse, porque en origen se pensó que esta guía multimedia iba a tener unos sensores para facilitar el posicionamiento del visitante, pero al final las balizas no pudieron colocarse en las vitrinas. Hubo ciertos problemas técnicos y se tuvo que abandonar esa idea. Entonces se realizaron bastantes fotos topográficas para ayudar a los visitantes, ya digo, a centrarse un poco más en el espacio en el que estaba. Estos recorridos que estuvimos delineando, diseñando, se puede acceder a ellos mediante un teclado. Es muy fácil, claro, con los números que se tuvieron que señalizar las vitrinas con un icono de unos auriculares y con el número de locución y de unidad comunicativa. También se puede acceder a los contenidos por un índice de títulos o bien por estos planos que ven aquí, que son los planos del museo, tocando en el módulo que se desea visitar, se accede a la información. Además de esto, tuvimos que hacer unos planos en los que se contenían módulos por áreas, con el de la izquierda, hablábamos antes de Egipto, con los 3 módulos de mundo funerario, sociedad y vida cotidiana, o sea, sociedad, creencias y mundo funerario. Y además completarlo con un recorrido, el cómo se debía hacer ese recorrido una vez situados en la sala de Egipto. Ya les digo que hubo que hacer también de cada módulo temático un par de planos de este tipo. Al final, los recorridos que se establecieron fue el recorrido general, que podía ser, o sea, que estaba formado por recorridos por módulos. Otro recorrido que se ha titulado Arqueología de la Muerte, que selecciona la información con este tema. Otro recorrido más esencial para las personas que disponen de poco tiempo para visitar el museo, y otro con 10 piezas singulares que no deben perderse. Todo el mundo que venga al museo por lo menos debe conocer esas 10 piezas. El recorrido libre por teclado, que dijimos que cada uno lo puede organizar a su antojo, y luego los recorridos accesibles por las 17 estaciones táctiles. Que paso la palabra a mi compañera Magi, que les va a explicar cómo funcionan. Bueno, vamos a abordar con un poquito de detalle el proyecto de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. En primer lugar, cuando nos enfrentamos a esta situación en su momento, el primer paso que dimos fue establecer un estado de la cuestión, es decir, analizar, por un lado, la legislación vigente que nos obliga y que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, contemplar también las distintas experiencias que se han realizado tanto en España como en los países de nuestro entorno en relación a la accesibilidad. Y, por supuesto, ese contacto con los mediadores, en este caso con la Fundación ONCE, que fue tan enriquecedora a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. ¿Por qué este estado de la cuestión? Pues porque uno de los primeros aspectos que tuvimos que definir fue a quién vamos a destinar este proyecto, ¿no? ¿Qué objetivos queremos alcanzar y qué medios o qué estrategias vamos a implementar para poder lograr estos objetivos? Lo primero de todo, los destinatarios. Hemos hablado de diseño universal, diseño para todos, accesibilidad integral. Ya desde principios de los años, del año 2000, el 2004 en concreto, en la Declaración de Estocolmo, ya se hablaba de que un buen diseño capacita y un mal diseño discapacita, independientemente de las personas. Es decir, que es muy importante pensar previamente qué es lo que queremos hacer y para quién lo queremos hacer. En el caso del proyecto de accesibilidad para personas con discapacidad visual, tuvimos claro desde el principio que el museo quería atender a personas con una discapacidad visual total, con una discapacidad visual parcial, del tipo que fuera, en el grado que fuera, y también a una persona que no tuviera ningún tipo de discapacidad visual. ¿Qué ocurre con la discapacidad visual o con personas con discapacidad visual? Que hay muchas gradaciones. Hay personas que tienen problemas de percepción del campo visual periférico central,
que tienen problemas para detectar contraste, que tienen problemas por pérdida de agudeza visual. Pero no nos engañemos, ¿cuántos de aquí llevan gafas de una u otra manera? ¿Cuántas? Yo. Todos. Pues tenemos algún tipo, somos personas con alguna discapacidad visual. A lo mejor no vemos bien de lejos o no vemos bien de cerca, y eso nos afecta si vamos a un museo a la hora de leer una cartela o de leer un panel. De manera que nos planteamos que no era hacer cosas para una persona ciega, sino para cualquier persona que pueda tener cualquier problema a la hora de leer o de comprender algo, un texto o una imagen con la que se enfrente. Y esto yo creo que es importante porque parece que cuando se habla de personas con discapacidad visual, pensamos en ciegos y no es así. Hay muchos niveles de mayor o de menor enjundia, pero bueno, yo asumo perfectamente que tengo una discapacidad visual para ver, por ejemplo, de cerca en ciertas condiciones, ¿no? Aquí lo que vemos, pues mostrando un poco esa idea que queríamos plasmar, es que no solamente estaba pensado para personas ciegas, que es lo que vemos aquí, sino que aquí lo que tenemos es una familia y entonces los niños también disfrutan mucho con la idea de poder tocar los objetos que hay en el museo, porque precisamente es algo a lo que no se tiene mucha oportunidad, tocar los objetos de un museo. ¿Qué objetivos generales nos planteamos desde el principio? Bueno, por un lado, que los visitantes invidentes que pudieran visitar el museo tuvieran una experiencia museística completa, integral. Es decir, que pudieran seleccionar recorridos, estaciones, contenidos y, sobre todo, que pudieran vivir la experiencia de estar en una sala del museo. Eso es una cosa que ellos también nos transmitieron de forma muy clara. Es decir, no querían un espacio diferente, sino que querían estar en una sala, oír cuánta gente hay en la sala, si hay niños, si hay mucho ruido o poco ruido, es decir, vivir todo el ambiente de una visita al museo. Por otro lado, para visitantes videntes o no videntes, que pudieran percibir de manera táctil los objetos y comprender a través de esa percepción táctil los significados, el sentido que tienen los objetos y contextualizarlos de forma general en el contexto de la exposición permanente. De forma específica, bueno, tampoco me quiero detener mucho, bueno, dentro de estos dos objetivos más genéricos, pues sí queríamos conseguir que se hicieran lecciones coherentes en función de los intereses de cada visitante o visitantes, que realmente la información les ayudara a conceptualizar el significado de todos esos objetos. Es decir, no se trataba solo de que toquen objetos, sino que cada estación, como veremos, están contando historias. Entonces, tenemos que dar todos los elementos para que sean capaces de poder leer de alguna manera, de forma táctil, esas historias. ¿Cómo nos planteamos esta cuestión? Es decir, ¿de qué forma podemos conseguir estos objetivos que nos hemos planteado para estos destinatarios? Bueno, para ello lo que hicimos básicamente fue trabajar, por un lado, con la señalética y, por otro, con la creación de las estaciones táctiles. En cuanto a la señalética, hay que decir que se elaboraron planos de situación. Hay un plano general justo al lado del espacio de venta de taquillas, donde están todos los planos del museo y donde, aparte del plano vertical que puede ver cualquier persona cuando llega, hay también un plano táctil para personas con discapacidad visual, donde aparecen todos los servicios con los que cuenta el museo, todas las zonas y áreas de exposición con su distribución a lo largo del plano, para que ellos puedan tener una idea clara de cuál es su posición y de dónde quieren poder ir en un momento dado. Hay que decir que este tema de los directorios y de los planos de planta está bastante bien normalizado. La ONCE ha publicado, de hecho, un libro donde se especifican las características básicas que tienen que tener en tamaño, inclinación de plano, colores, alturas, etcétera, con lo cual, bueno, pues se ha procurado que esté todo dentro de esa normativa que ya está muy estudiada, ¿no? Igualmente se hicieron 6 planos de semiplantas
porque bueno, uno puede ver al llegar la posición general de todas las plantas y de las áreas de exposición, pero después en cada planta puede reconocer igualmente en dónde quiere dirigirse, en un sitio o en otro de la exposición. Igualmente se introdujo una señalética podotáctil en cada una de las estaciones, es decir, las estaciones ya veremos qué estructura tienen, qué modelo de mobiliario, y se hacía necesario poner algún tipo de indicación del momento en que te acercas al dispositivo, a la estación, para evitar pues, golpes o una situación a lo mejor donde se pudiera uno hacer daño. Y, por supuesto, incluir todos esos recursos con los que puede contar una persona con discapacidad visual dentro de los planos del museo. Hay que decir, como decimos que esto es un proyecto abierto, sí hay ciertas cosas en las que ya estamos empezando a trabajar, como elaborar, por ejemplo, planos específicos para personas ciegas que incluyan elementos en braille o en macrocaracteres que ahora mismo a lo mejor no están todavía desarrollados, pero ya los tenemos en mente y estamos trabajando en ello. Aquí vemos el directorio que les comentaba, el directorio general con las distintas plantas, las áreas y servicios, y aquí está esos planos táctiles que les decía, directorios táctiles con la misma información, pero simplemente para que se pueda tocar. ¿Cómo se implementaron todas estas estrategias que comentaba? Por un lado la señalética y por otro las estaciones táctiles. En primer lugar, requerían unas condiciones técnicas mínimas. Tenían que estar en espacios de fácil acceso dentro de la exposición permanente. Como he dicho, casi desde el principio se rechazó la idea de hacer espacio diferenciado, sino colocar las estaciones dentro de la propia exposición, puesto que además veremos que los contenidos se relacionan directamente con los contenidos de la exposición. No contamos cosas diferentes, sino que contamos aspectos fundamentales de la exposición permanente. Igualmente están integradas dentro de la exposición en cuanto al mobiliario, los colores y las características, digamos, estéticas de las estaciones, la gráfica y, por supuesto, el discurso. Por supuesto, como ya he dicho, accesibles para todo el mundo. No se pone ninguna restricción en concreto y además, lo veremos luego, se pone en todas las estaciones un icono donde animamos a la gente a tocar, aunque sí que es verdad que la reacción de la gente a veces no es tan directa para tocar. Miran a un lado y a otro, no saben muy bien si pueden o no. A lo mejor tenemos que incluir alguna invitación un poco más directa, ¿no? Pero la idea es invitarles a tocar. Aspectos más puntuales, pues por ejemplo, tener esquinas matadas, la disposición de esa señalética podotáctil, las fuentes de luz, favorecer contrastes, evitar los reflejos, que haya realmente entre los objetos y el fondo la suficiente diferencia de contraste como para que la percepción sea adecuada, evitar los deslumbramientos, etcétera, etcétera, y superficies adecuadas en cuanto a su posición o inclinación para soportar los objetos que se iban a fijar a esas estaciones. Aquí tenemos un ejemplo, simplemente para ver cómo funciona. Todas las estaciones tienen un diseño similar a este, pueden ser más largas en función del número de objetos que se expongan, pero todas tienen la misma estructura. Luego veremos en lo que se refiere a la jerarquía de la información, pero todas tienen su título fundamental, tienen un texto de explicación genérica y después los objetos agrupados por conjuntos, que son además coherentes en sí mismos en cuanto a su significado, con sus correspondientes cartelas. En cuanto a los contenidos genéricos, vamos a ver, pues cada estación tiene ese título global, es el tema primordial. En este caso, bueno, lo veíamos en el otro. Es el título que explica el contenido general de la estación. Pero ese título principal se desarrolla en varios subtítulos que son pequeñas explicaciones de ese contenido general. Si volvemos un momento a la anterior, a ver si lo hago yo bien. En este caso solamente tenemos un único subtítulo respecto a un título. En otros casos vamos a ver que hay varios subconjuntos.
Cada elemento expositivo tiene, a su vez, su cartela, que va en macrocaracteres y en braille. Los macrocaracteres también es un aspecto que está muy normalizado. Tienen el tamaño de fuente, los contrastes, tipografía, etcétera, establecidos. Utilizar fuentes de palo seco con unos tamaños mínimos superior, evidentemente, a 18. Es decir, son aspectos que también se han cuidado para facilitar la lectura. Y todas las estaciones, además, se organizan de la forma en que uno hace las lecturas, sea evidente o no, que es de izquierda a derecha, es decir, el panel principal de explicación está a la izquierda y a partir de ahí se colocan los objetos, y de la misma manera los objetos se ordenan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, que la mecánica de lectura de las estaciones es siempre la misma en todas ellas. Aquí vemos algunos elementos. El título principal, en este caso la devoción femenina o la moneda, el panel a la izquierda con macrocaracteres y los títulos en braille. Aquí, por ejemplo, esto es otra mejora que tenemos en mente, que no se pudo poner el texto principal de macrocaracteres también en braille porque ocupa muchísimo espacio y no teníamos sitio material. Estamos ahora también trabajando en la posibilidad de, por un lado, hacer estos textos en lectura fácil e incluso hacer algún pequeño folleto con los textos en braille para la persona que quiera tenerlos, aunque tenga también esos textos en la audioguía, pero bueno, que pueda interesarle. Aquí tenemos el icono donde animamos a tocar, que está a la derecha en todas las estaciones, y por último las cartelas que, como ven, van agrupadas por conjuntos. Cada conjunto tiene la cartela en macrocaracteres y en braille de cada uno de los objetos que la forman. Vamos a ver también qué metodología hemos utilizado, digamos, para implementar todo esto. Bueno, por un lado tenemos la gráfica que incluye los temas y títulos. Como decía, cada tema tiene que ser científicamente significativo y estar en consonancia con los contenidos de la exposición. Nunca contamos cosas distintas, sino aspectos que ya se están planteando en la propia exposición y que además sean en buena medida relevantes para el destinatario. Siempre hay un desarrollo unido, concatenado de las distintas ideas de una estación, porque contamos realmente historias. Y hemos buscado también que los títulos sean atractivos, que no sean títulos a lo mejor muy científicos, pero que sí se obliguen a la gente a plantearse preguntas, a plantearse cuestiones, ¿no? y dudas, que es lo que en el fondo les puede llevar a crear sus propios conocimientos al respecto. Por ejemplo, aquí esta es una estación bastante clara. Decir ahora en estas imágenes que vamos a ver que las estaciones tienen distintos niveles, por decirlo de alguna manera. Hay un grupo de estaciones, como esta que vemos aquí, que tratan de aspectos técnicos, materias, formas, funciones, diseño. En este caso, por ejemplo, es la piedra, primeros instrumentos, es la primera estación que está en el área de prehistoria. ¿Y de qué se trata? Pues de hacer o permitir que se comprenda la forma en que se trabajaban las materias primas, en este caso la piedra, y cómo con el tiempo se hace un mejor aprovechamiento de esa materia prima, desde obtener de una sola piedra un solo instrumento hasta obtener de una sola piedra múltiples instrumentos, es decir, hacer un mejor uso de esa materia prima. Otro conjunto de estaciones hacen referencia a cuestiones de aspecto o de carácter social, transformaciones, cambios. La transformación, el cambio o la continuidad en muchos casos son motores muy importantes en la historia y, por supuesto, también en la nuestra. Aquí lo que tenemos es cómo la introducción de un elemento de carácter técnico, como es el torno de alfarero, va a provocar en el mundo ibérico un cambio, una transformación en las costumbres, fundamentalmente funerarias, con la utilización como urnas de las importaciones cerámicas importadas griegas, que a su vez son imitadas por los alfareros ibéricos en un intento de emular a esas élites que son las únicas que pueden costear la compra de este tipo de cerámicas. Algo similar tenemos, por ejemplo, con esta estación del mundo romano, donde se marcan las diferencias sociales a través de la vajilla utilizada en la comida. Vemos aquí conjuntos
de un romano rico, cerámicas sigilatas, de lujo, con decoraciones en relieve, objetos en bronce, en vidrio, etcétera, mientras que para un romano pobre son cerámicas de uso doméstico, sin decoración, de mucha peor calidad. De manera que los objetos aquí nos están transmitiendo una información importante sobre las distintas clases sociales o estamentos sociales en el mundo romano. Y por último hay otro grupo de estaciones que ya hablan de cuestiones mucho más abstractas, conceptos que a lo mejor no son fácilmente visualizables, pero que nos ha parecido importante destacar. Y esta es una estación también significativa, y es la creación del símbolo de la justicia. Está incorporada a la exposición de Egipto. Se inicia con el juicio de Osiris, en el que se pesa el corazón del difunto con la pluma de la verdad en una balanza. Es probablemente la primera vez que encontramos ese símbolo de la balanza en relación a la justicia y al juicio. Pero es que comprobamos que en el mundo clásico sigue manteniéndose ese símbolo de la balanza, y aquí tenemos un espejo etrusco donde aparece Hermes sujetando una balanza en el que pesa a los héroes para decidir su vida o su muerte. Avanzamos en el tiempo y llegamos a la Edad Media y resulta que es que seguimos teniendo ese símbolo. Aquí vemos al arcángel San Miguel que sujeta la balanza para pesar el alma de los difuntos para ver cuál va a ser su destino final. Y por último, una medalla renacentista en la que aparece ya la justicia tal y como normalmente la concebimos actualmente, como la mujer con una balanza y con una espada en una mano, la balanza en la otra y con tapados los ojos con una venda. Vemos, por tanto, que es un concepto que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es un concepto bastante más abstracto, pero que está en relación con el punto de origen en el que encontramos ya esta identificación. Importante también fue el tema relacionado con los objetos que se iban a exponer en las estaciones. Por un lado, la selección que se hizo de los mismos, dentro prácticamente al 99%, objetos que se exponen en la propia exposición permanente. Y las reproducciones que intentamos cuidar todo lo posible, utilizando que fueran atractivos, realizados en las mismas materias a ser posible. Quiero decir, las cerámicas las ha hecho un alfarero, los objetos de bronce no se han podido hacer en bronce, pero sí se han hecho en una resina con inclusiones metálicas para que tengan el mismo tacto frío que tiene un objeto de metal. Es decir, no se trata de hacer cosas de plástico para que toquen la forma, sino que tengan la sensación del tacto, el aspecto frío o caliente, la textura diferente de una cerámica a un objeto de hueso, a un objeto de piedra, etcétera, etcétera. Y a ser posible también con una técnica lo más parecida posible. Si visitan el museo, ya lo han visitado y paran en alguna de las estaciones, comprobarán que realmente los efectos son muy llamativos cuando tocas los objetos. Pero también se incluyeron relieves táctiles, y esto es importante porque, hablando también y comentándolo con las personas de la ONCE, nos comentaron muchos aspectos de cómo perciben ellos los objetos mediante el tacto. Y ahora veremos un ejemplo de cómo hubo que dividir una misma escena en varios relieves para facilitar la comprensión. Los relieves, además, requieren distintos niveles de altura. No es simplemente hacer un relieve del dibujo, sino que en función de las características del dibujo y de la propia perspectiva del mismo, hay que establecer distintos niveles de altura para que ellos perciban las diferencias entre unas cosas y otras. Es complicado, pero a la vez es francamente interesante comprobar cómo la percepción táctil es mucho más compleja de lo que a lo mejor podemos pensar. Y también se incluyeron maquetas y mapas para facilitar aspectos arquitectónicos o de espacios geográficos. Aquí lo que les decía de los materiales. Por ejemplo, aquí en la estación del mundo romano, de las diferencias sociales, se han incluido una jarra de bronce, objetos de cerámica y objetos de vidrio. El objeto de vidrio es de vidrio, la cerámica la ha hecho un alfarero y el de bronce es el que es de resina con las inclusiones metálicas, pero el tacto es muy parecido. Y aquí tenemos un relieve táctil, que es el juicio de Osiris, que está dividido en tres fases. Y es que uno de los problemas cuando hay relieves táctiles o elementos
táctiles demasiado grandes es que no se perciben, o sea, mentalmente les resulta a una persona ciega difícil reconstruirlos visualmente en su cabeza si tiene que abarcarlos demasiado, abriendo demasiado los brazos o las manos. De manera que lo que hicimos fue dividir la escena en 3 relieves sucesivos, de manera que en el primero está el difunto con una diosa acercándose al juicio, en el segundo está la balanza donde se pesa el alma del difunto y en el tercero está el resultado del juicio delante de Osiris. Con lo cual pueden comprender toda la sucesión del juicio sin necesidad de tener que perder la perspectiva genérica. Los textos, bueno, procuramos en la medida de lo posible que fueran textos muy coherentes en relación con los títulos, subtítulos y textos generales. También se ha cuidado bastante el tema de la tipografía, no solamente para la percepción visual, sino también la tipografía, los tamaños de los títulos y la altura a la que están colocadas en relación a los propios textos de la exposición permanente. Es decir, las estaciones no dejan de ser un complemento que explica aspectos de la exposición permanente y, por lo tanto, jerárquicamente, visualmente, tienen también que estar en relación con los textos. No puede estar o dar más importancia al título de una estación que al título principal de un área, por ejemplo. Entonces, esas cosas también hemos procurado no dar inconscientemente una jerarquía incorrecta de la información. Los textos precisos, claros, cortos, aunque creo que sí podría ser interesante hacer en el futuro traducciones de lectura fácil, sobre todo porque para todo el mundo, pero también para personas con discapacidad intelectual, facilita mucho la comprensión. Y, bueno, las audiodescripciones. Yo creo que aquí sí que son fundamentales. ¿Por qué? Porque la audiodescripción no solamente cuenta lo que el texto general explica y que no hemos podido poner en texto braille por un problema de espacio, sino que también da una serie de elementos de carácter espacial que permiten que la gente se oriente, es decir, hacia dónde tiene que moverse, hacia la derecha, dónde tiene que poner la mano en un relieve táctil, sobre todo de procesos técnicos, por ejemplo, la fabricación de un objeto de bronce. Tú lo que puedes notar en el relieve son 2 manos que están manipulando un molde, pero tienes que decirle que esos son 2 manos y que a la izquierda está la mano que sujeta el molde, porque es que si no, no se puede entender. Cuando lo ves sí, pero tocándolo no. Entonces, todas esas explicaciones que pueden hacer los textos un poco farragosos, también es verdad que son fundamentales para que la lectura táctil sea lo más ágil posible. En resumen, ya para resumir un poquito la metodología de las estaciones, cada estación tiene la intención de explicar aspectos técnicos, materiales, económicos, sociales, políticos, del tipo que sea, de cada uno de los periodos en los que se imbrica dentro de la exposición. El tema se explicita en el título y en los subtítulos y después cada objeto o unidad expositiva y conjunto se explica a través de sus cartelas. La metodología básica de todo esto es facilitar el descubrimiento, es decir, que sean ellos, las personas que lo tocan, quienes realmente construyan sus propios conocimientos a través de lo que les estamos presentando y de la información que les estamos dando. Que sientan curiosidad, que se planteen preguntas y que con lo que nosotros les contamos o les ofrecemos puedan responder a esas preguntas. Otra cosa es si todo eso lo conseguimos del todo. Y ahí viene otra fase muy importante, que es la evaluación. Un proyecto como este, bueno, como cualquier proyecto, pero en este caso probablemente más, requiere una evaluación. Es decir, hemos planteado unos objetivos, unos destinatarios y unos medios o estrategias, pero ahora hay que comprobar si realmente esos medios y esas estrategias han funcionado correctamente. Y en este caso, además, tenemos 2 grupos, digamos, a los que queremos evaluar, es decir, qué uso hacen personas videntes y personas no videntes o con un problema de limitación de campo visual. En el caso de los videntes es básicamente la percepción táctil y visual. En el caso de los invidentes es también percepción táctil visual para las personas que tienen un resto de visión y también la propioceptiva, es decir, cómo perciben las cosas sin ningún tipo de ayuda o apoyo de la visión. Cómo perciben el movimiento, los objetos, las formas, etcétera, sin ver absolutamente nada.
Y de esa manera entender si se comprenden los conceptos, porque, como decía, lo que contamos son historias y pretendemos que se entiendan esas historias. Pero tenemos que saber, primero, si se comprende bien los objetos que ponemos, si se comprende qué hacen esos objetos ahí y qué es lo que están contando, si se comprenden cuál es su uso, su diseño, su decoración, la función social, etcétera, etcétera, y comprender también el significado global. Por ejemplo, en la estación que comentábamos de la justicia, si se ha entendido que lo que estamos planteando es la evolución de un concepto y el mantenimiento de un determinado símbolo para ese concepto. Y, por último, otra parte mucho más subjetiva, como es la experiencia de la visita, es decir, ¿qué les ha parecido? ¿Se han sentido cómodos, incómodos? ¿Han tenido facilidad o dificultad para encontrar las cosas, para comprenderlas, etcétera, etcétera? Esto va a requerir, bueno, hemos empezado ya un inicio de esta evaluación genérica previa, pero en el futuro pues se realizarán observaciones participantes, se realizarán cuestionarios, entrevistas al finalizar las visitas, es decir, toda una batería de elementos que además estamos planteando dentro del laboratorio de estudios de público que tiene el Ministerio de Educación y Cultura y que bueno, tiene especialistas para este tipo de trabajos y cuyo resultado para nosotros es fundamental para ver bueno, qué cosas están funcionando, qué cosas a lo mejor no están funcionando correctamente y tenemos que mejorar, cambiar o modificar de alguna manera. Y por último, pues para finalizar ya un poco la conferencia, decir que el objetivo de todo esto que hemos contado, de la multimedia, de las estaciones táctiles, es en el fondo entrar en el siglo XXI y en un siglo XXI que implica que el museo es para todo el mundo. Hay que destacar el papel social que tiene el museo. El museo tiene que ser un punto de encuentro, un punto de reunión, donde la gente se relacione entre sí y donde se sienta cómoda, sienta que es un espacio que le pertenece. Y, por lo tanto, para eso tiene que estar abierto a todo el mundo. Por otro lado, otro objetivo es cambiar la mentalidad, pasar del concepto de personas con discapacidad a ese concepto de personas con diferentes capacidades. Y, por último, que esa accesibilidad universal a la que aspiramos, porque no podemos decir que hayamos llegado ya al final del camino, es un proceso abierto que todavía tiene muchas facetas que tenemos que desarrollar. Primero, de valoración de lo que ya hemos hecho para mejorarlo y, por otro, de ampliar nuestro campo de acción, por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual. Es un mundo muy complejo donde hay una variabilidad y una casuística tremenda y que requiere programas, además, muy específicos para cada grupo, pero que tendremos que ir abordando poco a poco para ampliar nuestro campo de actuación y hacer el museo todavía más abierto. Y, bueno, pues muchísimas gracias por su atención.